Hey iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga abundantemente. Qué bueno que estés ahí conectado. Voy a pedirte por favor que puedas enviar este link y puedas compartirlo con todos tus amigos, los de la oficina, nuestros familiares que viven y otras personas que están por supuesto fuera de nuestra casa. Comparte en este momento este mensaje con los que puedas. Estamos seguros que el mensaje no regresa vacío. Damos gracias por todas las personas que dan con generosidad a nuestra iglesia, personas de cualquier parte del mundo ofrendando, convencidos por supuesto de que la obra del Señor aquí en Centro Bíblico Internacional se honra y nunca se detiene. Vamos a orar para que Dios hable a nuestros corazones en este día. Amado Dios, gracias Señor por tu bondad, por tu infinita misericordia, porque tú no miras, Señor, la apariencia, tú miras el corazón. Yo ruego, Dios, que tú estás hablando a través de mí. No soy yo, eres tú, Dios, quien lo hace. Por favor, responde a las preguntas de las personas que están conectadas, los que verán este video después. Tú eres aquel que nos ve, tú eres aquel que está interesado en nosotros. Por eso proclamamos tu palabra, porque creemos con certeza que en ella hay luz. Señor, que cuando buscamos en medio de tu palabra respuestas, nuestras dudas se disipan. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es la historia de un hombre que tenía demasiado dinero. Pero tú puedes tener mucho dinero y al mismo tiempo no tener nada. El hombre tenía 2 hijos, uno por el cual se sentía muy orgulloso, y otro que, aunque había cumplido con su carrera y con todos los oficios y sus responsabilidades, pareciera como que el papá no lo quería tanto. Por supuesto, el papá lo quería, pero esa era la percepción de este hijo. El menor era más juguetón, era más alegre, era más desprevenido de la vida. Un día tomó malas decisiones y se unió con amistades que no eran tan buenas. Pronto terminaría en esta red de tráfico de personas. Por supuesto, iba a ser objeto blanco de las autoridades internacionales, y en un aeropuerto, cuando se preparaba para ir de vacaciones, fue apresado. Pronto tendría que enfrentar un juicio, habían cargos serios en su contra, y al cabo de un mes él estaba en una cárcel de máxima seguridad, con poco menos de 1 metro, 2 metros de distancia, tal vez en una celda fría. Este hombre, que estaba acostumbrado a los lujos, estaba privado de su libertad porque creía que nunca jamás la vida lo sorprendería con este tipo de cosas. Perdió por completo la conexión con su padre. Además, pensaba que su padre iba a sentirse avergonzado por lo que había hecho. Pasaron 7 años y de manera extraña una notificación llegó a su celda diciendo que después de 7 años por su comportamiento le habían hecho una reducción de la pena y en 1 mes iba a salir de esa cárcel. En 7 años no tuvo contacto con su padre ni con nadie. La gente lo daba por muerto. Así que tomó un bolígrafo y un papel y comenzó a escribir una carta a su padre, lleno de temor, lleno de dudas, porque de seguro pensaba: mi papá no me va a recibir. Yo le generé a mi padre tristeza. Yo hice que mi padre perdiera demasiado dinero, su nombre, sus empresas. Yo estoy seguro que mi padre se olvidó de mí. Pero tomó el valor y comenzó a escribir una carta. Y la carta más o menos decía: papá, si todavía me amas, recíbeme en tu casa, no tengo a dónde ir. Estoy en un país lejano que no es mi país. Me sentiría muy bien estar nuevamente contigo. Si es así, coloca un pañuelo blanco en el árbol que se encuentra en la esquina de nuestra casa. El hombre salió de la cárcel. Salir de la cárcel no es como cuando tú llegas al aeropuerto y la gente te recibe con carteles con tu nombre. Y hay una limusina y hay una camioneta esperando para que te recoja. Salir de la cárcel es entrar a una dimensión que ya por sí desconoces. Tú estás acostumbrado por 7 años a un estricto orden, a recibir órdenes para comer, para dormirte, y de repente te encuentras con la libertad que te vino de sorpresa, no la esperabas. Tu destino tú creías que era terminar en una cárcel,
pero de repente te llega la noticia que eres libre. Este hombre estaba confundido, no sabía qué hacer, pero de alguna forma tenía una suerte de plan que había escrito en la cárcel. Así que emprendió el viaje hacia su casa. De retorno, en el tren donde iba, había un hombre sentado a su lado que notó la desesperación, notó cómo sudaba, cómo temblaba y se interesó por él. Le preguntó al muchacho qué le pasaba. Él le contó toda la historia, le dijo que se aproximaba a un encuentro que iba a determinar el futuro de su vida. Se iba a encontrar después de 7 largos años con su padre. La última vez que lo había visto en medio de lágrimas, su padre rogándole que no se fuera, pero este hombre iba a volver y le contó que la señal para que lo recibiera nuevamente su padre era que tendría que haber un pañuelo blanco en el árbol de la esquina. Así que el hombre le dijo con certeza y tratando de darle esta tranquilidad: tranquilo, que ahí va a haber un pañuelo blanco. Faltaban 5 minutos para llegar hasta ese lugar y el chico estaba decidido a continuar en el tren porque estaba seguro que en ese árbol no iba a encontrar absolutamente nada. Cuando el hombre notó que había un árbol en la esquina, casi que con los ojos llorosos se acercó donde el muchacho y le dijo: tienes que ver esto, porque no veo un pañuelo blanco, yo veo un árbol, pero que no es verde, sino un árbol completamente blanco. No hay un pañuelo, hay miles de pañuelos colgados en ese árbol. Esta es la historia de un papá que, a pesar de lo que había hecho su hijo, quería a gritos hacerle entender que le estaba dando una nueva oportunidad. Y así es nuestro Dios, el Dios de las segundas oportunidades, el Dios de las oportunidades. De ese Dios te quiero hablar hoy. En la Biblia nosotros encontramos multitud de ejemplos a los que Dios le dio no una, no dos, no tres, demasiadas oportunidades. Y para no hacerlo extenso el ejercicio, solamente miremos el pueblo de Israel. Cuántas veces quiso volver a Egipto y Dios, en su gran misericordia, les dio pan, les dio agua, les dio columna de fuego, les dio una nube, les dio algo que no merecían. Ese es Dios. Dios para ti y para mí renueva sus misericordias. A pesar de que te dormiste enojado con tu esposo, con tu esposa, a pesar de que te dormiste con la peor actitud de gratitud, a pesar de que te levantaste con quejas, a pesar de que te levantaste con lo que otros anhelan y desean, y tú ni siquiera diste gracias por eso, Dios renovó un nuevo día para ti. Ese es Dios el que da las nuevas oportunidades. Pero la Biblia nos habla acerca de un hombre que no es muy popular, no es tan taquillero. Su nombre es Jonás. Me apasiona la vida de Jonás porque nos parecemos mucho a Jonás. Jonás recibe la orden de Dios y decide, por alguna razón, no acatar la orden de Dios. Dios le dijo: ve a Nínive, y Jonás decide ir a Tarsis. Ya te he hablado de eso previamente, pero sus decisiones, sus malas decisiones, lo llevaron al estómago de un gran pez. Me encanta porque el escritor, el autor de Jonás, nos muestra cómo desciende una persona cuando no obedece a Dios. Nosotros podemos ver desde el capítulo 1 que Jonás está aquí, pero de repente la Biblia dice que desciende y toma un barco para ir al lugar distinto donde Dios lo envió. Va a Jope, toma un barco y emprende su ida al Señor. Cuando está en el barco, baja. La Biblia dice que desciende al barco para dormir. Entonces nosotros vemos cómo la dirección es hacia abajo. Cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios, nunca jamás subimos. La dirección y la consecuencia siempre es hacia abajo. Aunque nosotros creamos que las cosas van bien, la Biblia, por cierto, lo dice: el hombre toma caminos que le parecen de bien, pero terminan siendo caminos de mal, caminos de maldición. Ahora Jonás, estando en el segundo nivel del barco, no contento con eso, desciende mucho más, desciende a las aguas. La Biblia dice que la única manera de que la tempestad cesara era que Jonás terminara en el agua, así que Jonás del barco pasa al agua, pero
no termina la historia ahí. Jonás desciende mucho más. Desciende al estómago de un gran pez. Es Dios mismo quien dispuso la tormenta. Es Dios mismo quien dispuso del pez. Es Dios mismo haciendo este camino hacia abajo por la consecuencia de desobedecerlo. Estando ahí en el estómago del pez, Jonás decide orar. Como tú y como yo, somos correctivos. Oramos cuando ya tenemos el problema encima. Y no está mal, porque Jonás oró. Y es interesante que en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestra desobediencia, nosotros determinemos orar. Por la oración, Dios dispuso que el pez lo vomitara en tierra firme. Y entonces, aquí comenzamos con lo que quiero compartirte el día de hoy. El capítulo 3 de Jonás empieza haciendo referencia del atributo de la misericordia de Dios, del Dios de las nuevas oportunidades. El verso 1 dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Este es un Dios que habló una primera vez, no acató, pero Dios va y habla por segunda vez. Yo no sé si te ha pasado que como padre o como jefe o como empresario, como quiera, cuando tú estás en un lugar de autoridad, tú hablas y tú quieres que las cosas sucedan. Pero como no sucede en un primer plano, entonces tú decides hablar por segunda vez. Pero hay una gran diferencia entre la primera y la segunda. Ya no lo decimos de la misma manera. Aquí somos dulces, tenemos la mejor expresión, queremos articular las mejores palabras, pero aquí ya nuestro tono sube, nuestros ademanes cambian, nuestras expresiones también, y ahora no lo decimos en un tono tan amigable, ahora lo decimos en un tono más impositivo. Dios no es así. La Biblia dice que Dios habló a Jonás, desobedeció, y me está diciendo el texto que Dios habló por segunda vez a Jonás, de la forma como Dios lo hacía con los profetas. Vino, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Le dijo exactamente lo mismo que le dijo en la primera ocasión. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. La primera vez que le dio el mensaje fue: levántate y ve a la ciudad de Nínive. La segunda vez que le da el mensaje es: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Ahí estamos viendo la oportunidad. Dios no le está diciendo nada contrario a Jonás. Tenemos un Dios que habla por una, por dos, por tres veces y siempre te va a decir lo mismo. Dios no cambia. Su mensaje siempre ha sido el mismo. Dios siempre te va a decir lo mismo. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes andar. 2000 años después, Dios te va a seguir diciendo lo mismo. Nosotros podemos cambiar con lo que queremos comunicar, Dios no. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jonás frente a la orden de Dios? Jonás se levantó, se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó, pero como Nínive era una gran ciudad, tal vez no como tú y yo las conocemos hoy, que está estructurado el territorio urbano, las casas están a la par, en ese entonces no. La ciudad era tan grande que para recorrerla por completo, por lo menos tenía que ser en 3 días. Jonás lo hizo en un día. Cuando tú tienes este acercamiento al texto, te das cuenta que Jonás está obedeciendo, pero una obediencia permeada. Me encanta, porque el libro de Crónicas lo va a decir en el capítulo 25, en el verso 2. Amasías era rey, hizo lo que agrada al Señor, pero no con un corazón recto. Yo puedo obedecer a Dios, pero si yo no hago como Dios quiere que haga, mi obediencia no va a ser más que nada. Y entonces en la misma línea Amós escribe: yo no quiero sus cánticos, yo no quiero sus rituales, yo no quiero sus cultos, yo quiero que la justicia fluya como un río. Dios no quiere nada de nosotros, Dios quiere obediencia. Pero cuesta, por supuesto que cuesta. Tú y yo podemos venir a la iglesia, tú y yo podemos cantar, tú y yo podemos servir, eso es lo que agrada a Dios. El tema es cómo lo hacemos, cómo está nuestro corazón frente a Dios. Tú puedes engañar a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, al pastor. Tú puedes engañar a tu jefe. Tú no puedes engañar a Dios.
Y tú sabes cómo está tu corazón. ¿Cómo vas a actuar delante del Dios que conoce y pesa los corazones? Jonás fue en un día lo que se hacía en 3. Quería hacerlo rápido. Y el mensaje de Jonás fue el siguiente: en 40 días la ciudad de Nínive será destruida. Ningún evangelista ha hecho eso jamás. Jonás era demasiado emprendedor. Él quería terminar la tarea ya. Y además quería terminar la tarea, pero que no hubiera buenos frutos de la tarea. Jonás no quería por nada que alguien se arrepintiera. Es como tú y yo que lleguemos a la oficina y digamos buenos días, ni siquiera los buenos días. Llegáramos y le dijéramos a todo el mundo: te vas para el infierno. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la oportunidad? No está en ningún lado. Ese fue el mensaje de Jonás en Hebreos, 5 palabras muy cortas, 5 palabras. Nínive será destruida en 40 días. Jonás emprende, quiere obedecer a Dios, pero a su forma, y nos parecemos mucho a Jonás. La respuesta cuando Dios nos da una orden es esa: querer hacer las cosas a nuestra manera. Me gusta porque Ezequiel va a mostrar entonces que la visión que Dios le muestra dentro del templo, del lugar santísimo, hay imágenes de animales que eran impuros talladas en las paredes. Obviamente eso va a mostrar que la idolatría estaba dentro. Y es muy probable que en nuestro corazón esté tallado o estén tallados nuestros ídolos. Mi esposa lo dijo alguna vez: si nosotros no corregimos a nuestros hijos que le han faltado a Dios, estamos haciendo de nuestros hijos nuestro Dios. ¿Y qué lugar le das tú a Dios en tu vida? Si pones por encima de Dios tus relaciones, tu trabajo, y esto también habla para mí, por supuesto, porque estamos llamados a vivir una vida en equilibrio. Primero Dios, por supuesto, por sobre todas las cosas. Pero dime en qué te concentras y a qué le dedicas más tiempo y yo te diré quién es tu Dios. Jonás obedeció a Dios, pero a su forma. Esa fue su respuesta. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Nínive? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo al que Jonás fue a predicar? Un pueblo impuro, un pueblo fuera del pacto, no estaban dentro del pacto de Israel. Ellos no eran objeto del mensaje de Dios. Por eso tomó por sorpresa a Jonás que Dios lo enviara a un pueblo que no era merecedor de la gracia. Pero ¿quién va a cuestionar a Dios? Él es el dueño de la vid, de la viña, del viñedo. Él le puede pagar al jornalero que comenzó su labor a las 6 de la mañana la misma cantidad que aquel que llegó una hora antes que terminara la jornada. ¿Quién lo cuestionará? Él es el que puede hacer eso. Pero la respuesta de Nínive fue la siguiente: el rey. Recuerda que Nínive en aquel entonces podría ser la capital del imperio asirio, que había hecho mucho daño, demasiado daño al pueblo de Israel. Los torturaban. Mejor dicho, eran enemigos. Y a esos enemigos Jonás estaba predicando y debía predicar el mensaje de justicia, que por supuesto no iba en contra del amor de Dios, el Dios que perdona pecados. El rey ordenó y decretó luto, ayuno, que hasta los animales, las vacas, tenían que obedecer. El rey acató el mensaje de Jonás, un mensaje ambiguo. En 40 días Dios destruirá la ciudad de Nínive. Claro, el contexto social e histórico nos va a decir que Nínive había sido azotada por varias hambrunas, habían pasado momentos difíciles, así que de alguna manera Dios estaba preparando el corazón de los ninivitas. Cuando Dios envía un mensaje a alguien, nosotros tenemos que tener la certeza que ya ha preparado su corazón. Y pasa con el etíope. Felipe va y predica, pero lo encuentra leyendo el texto bíblico. Dios había preparado el mensaje de ese hombre. Dios le dice a Pedro: ve a la casa de Nicodemo, pero ya Dios había preparado el corazón de Nicodemo. Dios le dijo a un hombre: ve y devuelve la vista a Saulo, pero ya Dios había preparado el corazón de Saulo.
Dios llegó a tu vida a través de alguien. Dios ya había trabajado contigo. ¿Qué temor tan grande nosotros tenemos de hablarle a la gente creyendo que Dios no es aquel que hace que la tierra dé fruto por sí sola? Y cuando nosotros nos acercamos a alguien debemos tener la certeza que Dios ya ha trabajado en el corazón de esa persona, porque no se trata de ti ni de mí. Nosotros queremos atribuirnos el éxito a nosotros. No, es que no voy porque no estoy preparado. ¿Y cuándo se trata de que tú estés preparado? De que yo esté preparado. ¿Quién podría estarlo delante de Dios si todos temblamos frente a su presencia? Se trata de Él. Así que la respuesta de los ninivitas fue contundente. Todo el mundo se puso en una sola línea. Aquí todo el mundo va a ayunar hasta que algo pase. Por supuesto, no era lo que esperaba Jonás. La respuesta de los ninivitas fue contundente. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ovejas, ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. El simple ejercicio de que el rey se quitara las vestiduras, nos podemos ir de largo hablando de lo que eso determina y las implicaciones que tiene en la Biblia. Las vestiduras determinaban la posición de autoridad del monarca, de la persona. Frente a Dios, nadie puede lucir como rey porque Él es el Rey de Reyes. Cuando el rey escucha este mensaje, no tiene más nada que hacer que despojarse de aquello que supuestamente le otorga autoridad. Nada ni nadie nos puede dar renombre, es Cristo quien lo hace. Pero, ¿se arrepintieron los ninivitas realmente? Recordemos lo que dice la ley sacrificial que para aquel momento estaba vigente. No había perdón de pecados sin sacrificio expiatorio. No hubo sangre. ¿Por qué Dios los iba a perdonar si no hubo derramamiento de sangre? El rey decretó que todo el mundo se arrepintiera de su maldad. La maldad la enfatiza violencia, porque los asirios eran violentos. Hoy no tendrían tregua con los derechos humanos. Ellos no copiaban de eso, a ellos eso no les importaba. Ellos hacían violencia, mejor dicho, lo que nosotros menos pensábamos, ellos lo hacían. Pero no hubo sacrificio, ahí no hubo sangre, ahí no hubo perdón, no hubo expiación de pecados. ¿Qué pasó entonces con los ninivitas? Ellos cambiaron su conducta, pero Dios no quiere solamente personas buenas. Tú y yo podemos ser moralmente buenos, pero Dios no quiere eso. No basta con ser buenos, Dios quiere personas nuevas. Y la razón a veces por la que nuestro trabajo, nuestros amigos y por lo que en realidad a veces nuestra profesión de fe no tiene ningún efecto es porque la gente no ve nada nuevo en nosotros. Es real. Nosotros queremos portarnos bien, pero jamás se ha tratado de eso. Cuando tú y yo somos nuevos, eso sucede en consecuencia. Aún así, aunque no hubo sacrificio expiatorio, porque Dios es un Dios que puede hacer lo que quiere, en la cruz del Calvario estaban dos bandidos, uno al lado uno de cada lado de Jesús. Y uno le pidió estar con él en su presencia al morir. No se bautizó, no hizo profesión de fe, pero Jesús le aseguró que iba a estar con él. Por supuesto, Dios estableció las formas. Hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las formas. En la Gran Comisión lo podemos ver en Mateo. Y aunque esa no es la norma, Dios lo puede hacer, porque Él es un Dios de gracia y no lo podemos cuestionar. Es Dios. Ahora, esta gente cambió. Esta gente se arrepintió, cambió de parecer.
Y aquí vemos un contraste interesante, porque ¿cuál fue la respuesta de Dios? Ya hemos visto la respuesta de Jonás, ya hemos visto la respuesta de los ninivitas. Ahora vamos a ver la respuesta de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios ve que la gente cambia? Cuando se arrepiente porque teme lo que pueda pasar por las consecuencias. Verso 10. Bueno, en el verso 9 ellos dicen, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. El verso 10 dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Pero Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué pasó? Es que ese cambio de parecer de Dios no es el cambio de parecer de nosotros, que somos como las olas del mar, que vamos de un lado a otro, que somos inseguros, que no sabemos nada que hacer. No, Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, a la salvación. Pero para eso tiene que haber arrepentimiento. Esta gente se arrepintió. La gracia está en que esta gente no ofreció sacrificios. Los marineros, dice el texto en el primer capítulo, que ofrecieron votos y sacrificios al Señor. Y eran idólatras. Pero se arrepintieron. Pero aquí, aunque no hubo un sacrificio expiatorio, hubo un arrepentimiento y como quiera Dios lo aceptó. Porque Dios cambió de parecer. Pero la Biblia dice que al ver Dios lo que hicieron, y aquí hay un atributo interesante de Dios, el Dios que ve. Cuando Dios te ve, cuando Dios fija la mirada en nosotros, algo has hecho. Porque al orgulloso Dios lo tiene de lejos, pero al arrepentido pareciera como si el Padre no se resistiera. Es un Dios de gracia. Es como el hijo pródigo que al ver la comida de los cerdos y tener casi la necesidad de comerla dice, pero en la casa de mi padre hay alimento para mí. Hubo un cambio en su mentalidad. Como el chico que te comenté al inicio de la historia, estando en la cárcel y al recibir esta noticia, él dijo, pues yo voy a la casa de mi papá. Los ninivitas, al ver que se aproximaba la destrucción, comenzaron a ayunar. Y le dijeron a Dios, detén tu ira. Ahora, ¿por qué Dios tendría que detener su ira? Por favor, miremos un momento la cruz del Calvario, pero también en ese monte, miremos del otro lado el monte donde se encontraba Abraham. Abraham subió con su hijo para sacrificarlo. Y cuando estaba dispuesto a hacerlo, Dios le dijo, detente. Pero 2000 años más adelante, mucho más tiempo más adelante, Dios no detuvo la mano en un monte para matar y que toda su ira cayera sobre su hijo. Y Dios lo hizo para que nunca más nosotros tuviéramos que hacer un tipo de sacrificio de esa forma. Porque Él es el sacrificio perfecto. Dios nos muestra a un Jonás, un profeta imperfecto, pero a la sombra nos muestra a uno que lo hizo perfectamente. Dios detuvo su ira, porque el verdadero profeta se puso entre tú y yo. Aunque nuestro arrepentimiento a veces no sea del todo bueno. Aunque nuestro arrepentimiento a veces sea porque queremos ser sanos, porque queremos el trabajo. Dios se vale de todo. Pero tarde que temprano su justicia se hará. Y la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, la sangre del verdadero profeta, serviría como sacrificio expiatorio entonces para nosotros. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, de segundas oportunidades. Y a lo mejor tú tienes que regresar hoy a casa del Padre, pero dudas si Él te va a recibir como tú quieres que te reciba. Y tú le has pedido a Dios que cuelgue un pañuelo blanco en el árbol, en ese lugar donde te encontrabas con Él.
y al reencuentro te has dado cuenta que no hay un solo pañuelo blanco, que el árbol está topado de pañuelos blancos y hay un solo mensaje. La muerte que tú y yo merecíamos la asumió su Hijo y por ende tú y yo tenemos entonces libre acceso al trono de la gracia. La ira del pueblo de los ninivitas venía de manera contundente hacia ellos, pero Dios cambió de parecer porque ellos clamaron. Si clamaron personas y un pueblo que estaba fuera del pacto y Dios cambió de parecer, ¿tú te imaginas si sus hijos empiezan a clamar? La tarea de hoy es que tú empieces a clamar como hijo y a lo mejor el Dios que se mueve en misericordia pueda cambiar destinos y pueda enrutarte hacia su verdadero propósito. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra que no regresa vacía. Y yo ruego, Dios, Señor, que pueda generar un impacto en los corazones, en las vidas de las personas. Gracias, Dios, porque tú siempre nos hablas. Gracias, Señor, porque tú eres quien despeja nuestras dudas. Gracias, Señor, porque eres tú quien hace lo que nosotros no podemos hacer. Yo te doy gracias, Dios, y te pido que nos hagas hacedores de tu palabra y no simplemente oidores de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si esta palabra ministró tu vida, si tú crees que Dios te habló, no pierdas la oportunidad de actuar en arrepentimiento. Y una de las formas es dar de lo que Él te ha dado. En el QR que aparece en pantalla, tú puedes ver en pantalla, tú puedes hacer las ofrendas, los diezmos, de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto en tu corazón. Esos recursos que tú ofrendas a nuestra iglesia son usados para la extensión del reino. Por personas como tú hay otras que se salvan. Así que confiamos en que lo que Dios ha sembrado en ti, tú lo vas a retribuir, tú vas a tributar para su gloria en ofrendas y diezmos. Dios te bendiga.